Castillo nos hablará sobre el tema de cáncer de mama. Ella es médico general, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Tiene 3 años de experiencia en atención médica de consulta general, atención primaria y seguimiento en pacientes con COVID, manejo y prevención en enfermedades respiratorias. También ha realizado captación en la lactancia materna y emergencias obstétricas, cáncer de mama y enfermedades de transmisión sexual. Actualmente proporciona orientación médica en salud interactiva, donde tiene capacitación continua del manejo integral del paciente, atención de urgencias y primeros auxilios, así como enfermedades crónicas degenerativas. En este momento cedo la palabra a la doctora Maritza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias, Giovanna. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Honestamente, vamos a hablar, ya tenemos como a lo mejor muy repetitivo este tema de cáncer de mama, medidas de prevención, pero me gustaría que el día de hoy nos quedáramos con un tema importantísimo que es específicamente la prevención. Hay que recordar que este tipo de enfermedades bien se pueden detectar a tiempo, también se pueden, en este caso, prevenir de manera oportuna. Y lo mejor de todo es que a nosotros nos da la oportunidad, en este caso, de dar pues iniciativa a que no solamente las personas que tengan un factor de riesgo y no solamente aquellas personas que están diagnosticadas, sino todos nuestros familiares, incluso mujeres y hombres que están en edad reproductiva, que están en edad temprana de padecer este tipo de situación, bueno, se puedan detectar, se puede incluso llevar a cabo un hábito de prevención. Bueno, pues el día de hoy les comento, vamos a iniciar con lo que es la revisión sobre el cáncer de mama. Nada más les pido que me apoyen para verificar si se puede ver la presentación, por favor. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Pues específicamente vamos a ver que primero, ¿qué es el cáncer? El cáncer específicamente para nosotros es cuando hay un conjunto de síntomas y malestares en todo el cuerpo que se detectan cuando las células de nuestro mismo sistema empiezan a disfuncionar. ¿A qué nos referimos con esto? Ya nosotros tenemos integradas ciertas funciones, ciertas estructuras en cada parte de nuestro cuerpo. Y estoy hablando, por ejemplo, no solamente de la glándula de la mama, sino también del pulmón, hígado, riñones, de la misma piel. ¿Y qué pasa cuando estas células empiezan a tener o de a disfuncionar en cualquier situación, ya sea en este caso, replicación, porque nuestras células se multiplican, o en las funciones específicas que hacen? ¿Qué pasa con esto? Bueno, empiezan a tener alteraciones locales y esto provoca que nuestro mismo cuerpo empiece a tener literal malestares generalizados. Específicamente el cáncer, hay una alteración que empieza principalmente con una replicación desorganizada de nuestras células y esto provoca, a final de cuentas, que ya no solamente una, sino varias, 10, 15, 20 células se agrupen y formen los llamados tumores. En su caso, ahora bien, en su defecto, la glándula mamaria, que es la de la cual vamos a hablar en esta ocasión, tiene ciertas características. ¿Por qué? Aquí, si podemos ver la imagen, la glándula mamaria parece como un pequeño racimo de uvas. En mujeres es obviamente mucho más grande que en los hombres. Aún así, la glándula mamaria en los hombres tiene la misma capacidad para desarrollarse en cualquier situación, a lo mejor en enfermedades, a lo mejor en este caso en traumatismos, golpes o en ciertas situaciones hormonales. ¿Y qué pasa con esta formación de la glándula mamaria? Si las células de esta misma glándula empiezan a disfuncionar, empiezan a crecer, empiezan incluso a multiplicarse, obviamente se empiezan a formar los tumores o en su defecto ya tumoración, puede ser una o varias en esta región. La característica del cáncer de mama en esta situación, yo les diría, es muy peligroso en cierta medida por el hecho de que en la región donde se encuentra, que es toda la parte del tórax, abarcando desde la base del cuello, parte axilar, incluso la base de la glándula de la mama, toda esta región tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, una gran cantidad de venas y obviamente también vasos linfáticos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, como es una gran región que puede tener flujo sanguíneo y flujo linfático, la capacidad de estas células para salir de la glándula y viajar por sangre o por los ganglios linfáticos es muy rápida. Aquí, como lo puedo ver en la imagen, y esto
estoy hablando no solamente de mujeres, sino también de hombres. En los hombres, la misma cantidad de ganglios que tenemos desde la base del cuello, les comentaba, axilas, parte del pectoral, incluso en la región baja del pectoral, tenemos toda esta red de ganglios. ¿Y qué pasa? Por ahí pueden viajar este tipo de células y pueden hacer una diseminación. La capacidad de hacer metástasis del cáncer de mama es mucho más alta que cualquier otro tipo de cáncer por esta región, porque les repito, está muy inervada. Aparte de que, bueno, provoca malestares agregados como malestares en el músculo, en el hueso, en la misma piel que puede afectar como tal. El cáncer de mama, una característica, al menos aquí en México, es que sigue siendo la primera enfermedad de neoplasias y estamos hablando que es ya una enfermedad maligna, que puede provocar o complicaciones o incluso la muerte, literal, vaya, así lo describe la palabra, una neoplasia maligna. A pesar de que sigue siendo el número 1 y estamos hablando de que estamos en 2022, no estamos hablando ni siquiera en el año 2000 o en 1900, seguimos en el 2022 con esta gran afección. Sí, es una enfermedad que todavía sigue teniendo diferentes tabús, porque a lo mejor decimos octubre, mes de la prevención contra el cáncer de mama, pero ¿qué pasa con los demás meses? ¿Por qué no se tiene un recordatorio de este tipo de prevención? Vaya, a final de cuentas, este tipo de situaciones a veces pasan desapercibidas porque a lo mejor, pues vaya, decimos, ya no nos toca hacernos estudios, ya tengo muchos años, ya no es necesario que vaya con el ginecólogo a revisarme, es más, ni siquiera medicina preventiva. Entonces, por este tipo de situaciones, sigue siendo la primera afección en este caso, de cáncer. En el 99% afecta a mujeres, pero ojo, al menos en nuestros hombres mexicanos ya hay una afección, al menos el 1%. Estamos hablando de que nuestros hombres mexicanos también pueden padecer este tipo de enfermedad, incluso si hay los mismos factores de riesgo que en una mujer. Estoy hablando de que si tienen mamá o hermanas o algún antecedente o varón de algún diagnóstico de alguna tumoración en la glándula mamaria o en el pectoral o ya de diagnóstico de cáncer de mama, pueden padecerlo. ¿Cada cuánto se afecta o cuál es la cantidad de incidencia de este tipo de enfermedad? La verdad es que estamos hablando de que casi 14 casos nuevos al año detectamos este tipo de enfermedad. Y esto no depende, esto independientemente al proceso del tiempo de edad. Pueden ir desde los 20 años el diagnóstico en una jovencita de 21 o 22 años hasta en una mujer desde los 60 a 65 años. Y se puede detectar en cualquier situación, en una etapa temprana o ya en una etapa tardía. La afección principal se encuentra en mayores de 60 o más, incluso en 65, que es como la edad característica de identificar este tipo de afección. ¿Pero por qué? Bueno, por lo que les comentaba. Específicamente dejan, a lo mejor ya empieza la menopausia, dejan de hacerse las revisiones y bueno, vamos dejando específicamente de hacer una revisión, incluso una autoexploración. Y bueno, les comentaba que es una enfermedad maligna. ¿A qué nos referimos? De que puede causar complicaciones o la muerte. Y aún así, aunque tengamos casi 14 nuevos casos al año de este tipo de enfermedad, se mueren 15 personas al año por este tipo de enfermedad. Entonces, aunque aparezcan nuevos casos, esos mismos casos igual pueden tener complicaciones en un año y tener incluso decesos. Al menos a nivel nacional, y estoy refiriéndome en cualquier estado, no es indiferente esta patología, esta afección, afecta por igual. Estamos hablando no solamente en lugares a lo mejor de ciudad, en donde a lo mejor tenemos una vida más apurada, no tenemos tiempo, no tenemos incluso actividad física, hay factores de riesgos, no, afecta en cualquier situación. Y esto lo podemos ver al menos por estadísticas, incluso en el 2011 ya tenemos identificación de que los estados con mayor afección son Colima, Campeche y Aguascalientes. Pero todos, les repito, todos los estados están incluso por detección de un caso al año. Hay factores de riesgo, y aquí sí yo se los comento, hay factores de riesgo que nos dicen, ¿sabes qué? Si no te cuidas, te puede pasar esto. O incluso, por ejemplo, cuando decimos, si fumas, te va a dar cáncer. Sí, así hay factores de riesgo que se pueden modificar y hay factores de riesgo que de plano no podemos hacer nada y que son una carga para nosotros, para nuestro estilo de vida, vamos a decirlo así, incluso por nuestros antecedentes, son una carga que podemos identificar y, si es posible, atacar de manera oportuna. Un ejemplo, aquí yo les pongo, ¿qué factores de riesgo no podemos modificar? ¿Qué factores nos dicen, sabes qué? Esto es algo que tú no puedes hacer nada, pero se puede presentar esta enfermedad. Un ejemplo, lo más típico, la edad. Entre más avancemos a nuestra edad, nuestra carga hormonal, incluso también nuestras actividades, nuestra rutina va cambiando. Entonces, estos son cosas que no podemos cambiar, pero
que sí pueden predisponer para este tipo de afección. También está la genética. Si hay antecedentes de familia directo, estoy hablando en este caso de mamá, hermanas, e incluso en abuela que hayan presentado cáncer de mama, porque ya hay un código genético, porque ya hay una mutación en un gen, y aquí se los pongo, el gen específico de BRCA1 y tipo 2, que son los que ya tenemos identificados que si hay en una línea de una familia, bueno, se puede presentar incluso en sus hijas, incluso en sus nietas y así sucesivamente en este caso en la generación de la familia. Que también hay otros factores, por ejemplo, factores reproductivos. No podemos modificar a lo mejor una exposición completamente amplia a hormonales. Un ejemplo, mujeres que iniciaron su menstruación muy jóvenes, antes de los 12 años, o también en esta situación, mujeres que terminan una menstruación y empiezan una menopausia tardía después de los 50, 55 años. ¿Qué quiere decir esto? Su cuerpo tiene una gran cantidad de hormonas y si aparte le agregamos los factores extra que le sucedemos, uso de anticonceptivos, a lo mejor el tipo de carga hormonal que tiene cada persona y aparte la obesidad, porque la grasa también funciona como una carga hormonal. Esto puede provocar que literal la exposición a esta cantidad de hormonas pueda provocar estas alteraciones en nuestras células. Y bueno, aquí yo les menciono no haber tenido hijos, pero porque ya se sabe que la lactancia materna es un medio de protección. Pero aquellas mujeres que no han tenido lactancia materna, porque a lo mejor no han tenido hijos, porque a lo mejor tuvieron problemas para lactar o no pudieron hacer esta producción láctea, bueno, hay un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no está esa protección previa, no hay esa estimulación y bueno, en este caso también no existe un factor protector. Y bueno, el cáncer de mama por última situación, algo que también no podemos modificar. Si una mujer ya fue diagnosticada con cáncer de mama izquierda y se trata la mama izquierda, pero se deja pasar el tiempo y no acude a sus revisiones para la mama derecha, puede producir en este caso un cáncer contralateral. Nosotros les decimos que si no hay un seguimiento, probablemente en 5 o en 10 años, que es el tiempo promedio de aparecer nuevamente el cáncer de mama, pueden reincidir, incluso tener una afección mucho mayor. Estos factores de plano no podemos modificarlos, pero sí se les puede dar vigilancia. Ahora sí, ¿qué es lo que sí podemos modificar? Principalmente aquellos relacionados con el estilo de vida. Esos factores que nos intervienen y que incluso modifican nuestro estado de salud son aquellos que podemos incluso quitar o incluso, en este caso, disminuir. Lo principal, y aquí como mujer lo les digo, en cualquier situación, hombre o mujer, el factor que tengamos que eliminar sería el tabaquismo, en cualquier situación. Estamos hablando a lo mejor de, si nos dicen, es que nada más fumo una vez al día, doctora, perfecto, aún así sigue siendo un tabaquismo positivo. Sigue siendo, como lo dice la palabra, una persona con tabaquismo. Entonces, aunque sea solamente uno, hay que suspenderlo, hay que eliminarlo. Si aparte de esto le agregamos de que, bueno, no modificamos la alimentación o la dieta, principalmente porque consumimos una dieta rica en grasas, por ejemplo, en ácidos grasos trans, que son aquellas comidas con grasa saturada, fritos, capeados, por ejemplo, embutidos, comida rápida, que son aquellos, aparte de que son ricos en carbohidratos, en harinas, a lo mejor en tubérculos como papa, camote y aparte es muy baja en fibra, esto no nos ayuda en nada en nuestro metabolismo. Recuerden que les decía que la grasa en cualquier persona, no solamente mujeres, también en hombres, la grasa cuando hay una gran cantidad de masa, en este caso de grasa, obviamente ayuda en este caso a funcionar como un proceso hormonal. No solamente nuestras glándulas, sino también esa misma grasita empieza a formar señales en nuestro cuerpo para funcionar como modelador de hormonas. Entonces, esto hace que nuestras mismas células pierdan su función, incluso se hagan lentas. Hacemos que nuestro metabolismo se haga lento, no funcione. ¿Y qué pasa con eso? Recuerden que el cáncer viene desde la función de la célula y si no funciona bien, empieza a tener alteraciones. Por última situación, bueno, en este caso sedentarismo y consumo de alcohol, que no son los únicos de esta enfermedad, sino de muchas otras, como enfermedades de diabetes, hipertensión, problemas incluso metabólicos, que es el síndrome metabólico, pueden provocar este tipo de situaciones, pero son factores predisponentes para poder desarrollar este tipo de alteraciones. Esto es lo que hay que modificar, porque lo importante es evitar llegar a tener síntomas ya iniciales.
Los síntomas del cáncer de mama, la verdad es que son muy insidiosos por el hecho de que ya sabemos identificar específicamente cuáles son los malestares ocasionales, que pueden ser a lo mejor, hoy siento una tumoración cuando estoy terminando mi ciclo menstrual, pero al siguiente mes ya no lo siento. Entonces, ese tipo de malestares, aunque solamente los detectamos una vez, hay que darle seguimiento, porque así aparece, de manera viene o va, y les repito, son insidiosos. A veces desaparecen y les dejan de dar seguimiento y no les hacen caso. Aquí un síntoma principal que yo les digo es la aparición de un bulto o nódulo que aparezca en toda la región de la mama. Estoy hablando de incluso desde debajo de las clavículas hasta la base de las mamas. Cualquier tumoración o nódulo que aparezca y no duela, hay que dar seguimiento en cualquier situación. Hay malestares agregados, que estos ya estamos hablando de ya incluso una afección o una enfermedad ya más desarrollada, más incluso complicada, que pueden ser, por ejemplo, alteraciones de la misma forma de la mama. Se ve un hundimiento, se ve un abultamiento, se ve asimétrica, se ve incluso con hundimientos y no solamente en la piel, sino incluso hasta en la forma. Se ve también alteraciones en el pezón, como por ejemplo un pezón hundido, un pezón con grietas, lesiones, o que puedan presentar salida de líquido. Hay mujeres que dicen, es que parece que tengo salida de líquido, pero pues no estoy lactando. Eso no es, eso no es normal. Entonces, a eso hay que darle seguimiento. Y bueno, heridas crónicas, que sería como la última situación, que normalmente es por lo que más van. Dicen, tengo una pequeña herida, un pequeño granito, así lo mencionan, que jamás cerró, doctora, y no sé qué hacer. Ya me puse todo lo habido y por haber y nada más no funciona. Y de ahí es cuando empezamos a identificar que no es un simple granito y que probablemente ya sea un síntoma de un tumor desarrollado ya en etapas avanzadas. Aquí en la imagen es muy típico que en hombres se identifiquen muy bien este tipo de lesiones. Hay que recordar que la enfermedad de cáncer de mama en mujeres es como lo más común, es como lo que más vemos. Pero ¿qué pasa si tenemos a un hombre en nuestra casa que dice, tengo como una lesión, me duele, me molesta, incluso, es más, ni siquiera se ve muy bien? Así lo dicen, no me afecta, pero no se ve bien. Ese tipo de situaciones hay que dar una revisión y se puede ver perfectamente como una tumoración, un abultamiento, salida de líquido por el pezón o alguna herida. ¿Qué es para nosotros lo importante? Y para mí es importante decirles, hay que detectar. Con esto es lo que quiero que nos quedemos. ¿Cuál es el tabú más importante, más específico de esta detección? Realizarlo. Y lo más importante es dar a conocer que este tipo de autoexploración se puede realizar en cualquier etapa de la vida. Lo importante es que se realice a partir de los 20 años de edad, pero en mujeres a lo mejor que hayan tenido bebés antes de los 20 años, ya hayan lactado, ya hayan tenido su primero o segundo embarazo, ¿pueden realizar también la autoexploración? Sí, también lo pueden hacer y no es necesario esperarse hasta los 20 para tener este tipo de revisión. Lo primero para nosotros es comentarles, hay 4 pasos fundamentales. Los primeros 4 pasos se pueden realizar en cualquier periodo del día, en cualquier hora, incluso en cualquier lugar que se sientan cómodos. Para nosotros importantes es decirles cómo se ven, cómo es, porque a veces preguntamos y se conocen, saben cómo son sus mamas, saben cómo tienen la forma y a veces dicen, ni siquiera me he dado el tiempo para conocerme a mí misma. Entonces, eso es importante para nosotros. Número 1, los 4 pasos se pueden realizar paradas, sentadas, pero principalmente viendo en comparación frente a un espejo. Esto principalmente para detectar forma, tamaño de las mamas, observar si hay alguna lesión o abultamiento, hundimiento de la piel, puede ser, o enrojecimiento. Incluso la posición del pezón. En el segundo paso, ahora sí ya viene la exploración. En el primero es solamente ver. En el segundo ya es tocar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Teniendo la posición básica, que ya la conocemos, el brazo de la región donde vamos a explorar, detrás de la nuca. Ya no se oye, no se escucha. Estás en mute. Está muteado. Ya. Bueno. ¿Sigue sin escucharse o todos la escuchan? No, creo que está en mute. No.
Está mute. No, Ajá. ya no se escucha. Listo, muchas gracias. Gracias por avisarme si nos silenciaron, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, entonces vamos a regresar y como les comentaba, en este caso, ya en la parte de la exploración, lo más importante es inicialmente con la mano dominante. Para nosotros es importantísimo hacerlo. A veces iniciamos con la parte que no es dominante y a veces nos sentimos, tenemos poca sensibilidad, entonces eso es importante hacer. ¿Cómo? Principalmente con dedo índice y medio, con la yema de los dedos, no presionando, no haciendo en este caso una presión con la punta, no con las uñas. Incluso aunque tengamos uñas largas, les diría, con la base de las yemas es suficiente. ¿Qué es lo que hay que identificar? Haciendo movimientos circulares de esta manera, vamos a tocar toda la mama, identificaremos si hay una bolita, alguna masa o tumoración o puntos dolorosos. ¿Por qué? Porque luego a veces tocamos, hacemos la exploración y les preguntamos, ¿y qué sintieron? Y nos dicen, no, pues la verdad no sé, ni siquiera puse atención. Entonces, eso es importante. Cuando la mama la tocamos, no tiene que doler y no tiene que presentar ninguna bolita o tumoración. Ahora bien, ¿qué pasa en el tercer paso? En la misma posición hay que revisar axila. Toda esta región del hueco axilar hay que revisarlo. Para nosotros es importante porque, como les dije al inicio, esta región tiene muchos vasos sanguíneos, tiene muchos vasos linfáticos, así como en el cuello tenemos ganglios, también tenemos ganglios en la axila y hay que identificarlos. Haciendo los mismos movimientos, identificamos principalmente si hay alguna tumoración o ganglio. Médicamente yo les doy un tip. En esta posición, tanto en hombres como en mujeres, si identificamos el músculo que se forma en esta región, que es el músculo pectoral, debajo de ese músculo también hay que explorar porque es muy común que se detecten los ganglios en esta región. Y por último, el cuarto paso, revisar el pezón. Para nosotros es importante ver que no tenga lesiones, grietas, como les comentaba, que esté con lesiones abiertas o secreciones. Principalmente, y lo más común que encontramos son secreciones lechosas, blancas o amarillentas. Ya en casos más graves, transparentes o como sanguaza, a veces así lo llaman, o sangre directamente. Ya esos son datos ya muy graves y hay que hacer una revisión con un médico presencial. Estos 4 pasos que yo les comentaba, les repito, lo pueden hacer en cualquier lado, hombres y mujeres, pero esto ya es un tip que yo para mí les diría es un extra que sí tendrían que hacer, es hacer los mismos revisión de el paso número 2 de la mama, el axila y el pezón, pero acostados. ¿Por qué? Actualmente se han detectado pequeñas tumoraciones y así lo hemos visto, mujeres que nunca se han detectado frente al espejo ninguna lesión, pero recostadas tienen una mejor habilidad para poderse explorar, es más cómodo, tenemos también las partes de lo que es las mamas, se distribuye perfectamente y tienen mayor sensibilidad y así es como se han detectado más lesiones pequeñas, incluso muy tempranas. Entonces, acostados sería lo ideal para poder hacer también la exploración. Ahora, ¿cuándo realizarlo? Para nosotros es importante decirles, mujeres que están en periodo de menstruación, se puede realizar durante el baño, antes, de preferencia de su ciclo menstrual, 7 días antes o 7 días después. Ahora bien, si esto lo podemos hacer perfectamente en 5 minutos durante el baño, sería exitoso. ¿Qué pasa? Ahora bien, mujeres que ya no menstruan y en los hombres, se puede realizar una vez al mes. Escojan un día, el que ustedes decidan, puede hacer los días de cada mes, hacerse una revisión rápida durante el baño y hacer una detección oportuna. ¿Qué pasa también en este caso? Si es posible, no realicen este tipo de autoexploración durante la menstruación. ¿Por qué? Las mamas son más sensibles, tenemos mayor sensibilidad, incluso hasta la ropa nos molesta. Entonces, este tipo de exploración no se sugiere en este periodo porque puede causar incluso molestia, daño e incluso a veces confundirnos de, ¿en verdad nos duele o solamente está sensible la mama? Ahora bien, la autoexploración, pues para nosotros es lo más económico, es lo más común que tenemos, es lo básico que tenemos en casa para poder hacer una detección oportuna. Pero no solamente se basa con la autoexploración. Hay otros estudios, y aquí se los menciono, que nos pueden ayudar a nosotros para hacer una detección oportuna. Ejemplo, el ultrasonido para nosotros es como lo más económico, lo más común que podemos realizar, incluso es menos invasivo.
Este tipo de estudio nos ayuda para detectar imágenes, principalmente en el interior de la mama, que puedan ser un poco más grandes o que tengan algún riesgo de evolucionar o hacerse más grandes. El estudio es muy noble, honestamente se puede realizar en cualquier periodo de la vida, no es necesariamente someterse a rayos X, y la ventaja es que puede ser utilizado en mujeres que tengan alguna alteración o que tengan contraindicación de mastografía. ¿A qué nos referimos con contraindicación? Porque luego a veces nos dicen, pero doctora, la mastografía es el que nos dicen que nos hagamos, sí. Pero, por ejemplo, en mujeres embarazadas que durante su embarazo detectaron alguna bolita, no se pueden realizar mastografía, entonces utilizamos ultrasonido. O en mujeres que tienen, en este caso, alguna lesión reciente, porque a lo mejor tuvieron un accidente y tienen una lesión en el tórax, se golpearon y toda la piel, en los músculos están inflamados, se puede realizar ultrasonido. Lo más común también en mujeres en lactancia, está contraindicada la mastografía, entonces utilizamos también este método de diagnóstico. Ahora bien, para nosotros el gold estándar para decirles sí, hay alguna lesión, hay que dar seguimiento, es la mastografía. ¿Esta mastografía qué es? Bueno, pues simplemente es un rayos X de la mama, que nos produce imágenes de inicio temprano o de algunas lesiones muy pequeñas. Honestamente, con este estudio podemos ver hasta pequeñas lesiones de milímetros para poder dar seguimiento. En algunas ocasiones para nosotros es lo ideal realizarlo a partir de los 40 años, que es el tiempo de inicio de realización de estudios. Pero ¿qué pasa en aquellas mujeres que a lo mejor no pueden realizarse el estudio? Por lo que ya les comentaba, embarazo, lactancia, bueno, hay que esperar. Solamente en aquellas mujeres que sí conozcan y que sí sepan que tienen a lo mejor mamá, abuelas, hermanas, tías con diagnóstico de cáncer de mama o incluso papás con antecedentes de cáncer de mama, se puede realizar el estudio a partir de los 30 años de edad. Este tipo de herramienta para nosotros, la verdad es que es lo ideal. ¿Por qué? Porque esta mastografía nos va a decir qué hacer, cuál es el seguimiento que hay que dar. Este tipo de estudio, normalmente a veces cuando van al laboratorio o a las campañas, a las campañas rodantes que también van en algunas alcaldías, municipios, les entregan su sobre enorme, les entregan las radiografías y aparte una hoja, que a veces ni siquiera lo sacamos, pero para nosotros sí es importante revisarlos. Esta hoja viene con una clasificación de BI-RADS, así se llama. Esta clasificación de BI-RADS para nosotros es importante porque nos dice primero cómo salió el estudio. Hay que estandarizarlo, hay que clasificarlo y si hay alguna lesión, darle a lo mejor un informe de qué tan sospechoso de ser malo o benigno es. Y de acuerdo a esto, la clasificación también nos dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer este procedimiento porque no hay que esperarnos. O al contrario, también nos puede decir la misma clasificación, hay que pedir más estudios porque es inconcluyente la mastografía. Un ejemplo que aquí yo se los pongo, esta es la clasificación de BI-RADS para que lo conozcan, porque en verdad que luego a veces les decimos, ¿y cómo le fue la mastografía? Y así nos dicen, pues me dijeron que bien. Entonces hay que revisar este estudio, sáquenlo, revísenlo. Es más, si tienen algún familiar que no sepa que a lo mejor qué es la clasificación porque jamás la han escuchado, bueno, ahorita ustedes que ya saben, a ver, ¿qué te salió? No, pues una clasificación 3. ¿Qué pasa con esta estandarización? Nos dice un ejemplo. Hay lesiones porque sí encontraron una pequeña bolita, pero probablemente es benigno porque es una fibrosis. Un ejemplo, también en aquella mujer que apenas va a iniciar su primera mastografía, tiene 45 años y dijo, hoy es mi año, que sí, ya de plano voy a hacerme el estudio y le sale un BI-RADS 0. Es una mujer joven todavía, tiene 45 años y nos dice el estudio, no salió muy bien la imagen, dice estudio insuficiente, hay que hacer un estudio complementario. Entonces, el estudio complementario para nosotros es un ultrasonido para saber que esa glándula mamaria, como se ve medio borrosa en la imagen, hay que descartar con ultrasonido que no, esas imágenes borrosas no sean sugestivas de cáncer. Y así nos podemos ir con cualquier estudio, incluso una clasificación 5, que ya es una lesión muy alta de sospecha de cáncer. Estamos hablando de que casi del 90% en adelante pudiera ser cáncer. Esa pequeña bolita o punto blanco que vemos en la radiografía pueda ser maligno. La clasificación de BI-RADS, le decía, no solamente nos dice qué hacer o cómo estandarizarla, sino el seguimiento, porque eso es importante para nosotros, porque
Vamos a la consulta y tenemos ya una clasificación de probablemente malignidad tipo 4. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Para esto también la clasificación nos los dice. Un ejemplo, hay que darle seguimiento a la clasificación 5 con ya biopsia y tratamiento. Ya no te esperes, ya ni siquiera le des cita en 6 meses. Ahorita, ya que lo identificaste, hay que hacer un tratamiento. O un BIRAT 0, como les decía, estudios complementarios como un ultrasonido simplemente para descartar y con toda la tranquilidad, así decirles, no tenemos nada. El cáncer de mama, aquí lo podemos identificar con estas radiografías, es muy típico y así los ven, así yo se las muestro aquí porque para mí es muy importante que lo conozcan. A veces ni siquiera sabemos qué estudio nos van a hacer o qué estudio nos mandaron y cómo se ve. Así se ve una mastografía, aquí se los enseño. Una mastografía, un BIRATS 1, que es una mama normal, sin lesiones. Vean cómo se ve redondeada, no tiene ningún hundimiento, son bordes muy bonitos, definidos. No hay lesiones porque se ve como un gris difuso, así lo vemos, como un gris borroso. Así se tiene que ver una glándula mamaria. ¿Qué es un BIRAT 5? Ya que les comentaba, casi arriba del 90% ya es maligno. Hay que nada más estadificarlo. ¿Cómo se ve la mama? Se ve con un hundimiento, no se ve completamente formada la mama. Y no solamente hay una lesión blanca, sino 2, 3, 4 lesiones. Y se ven así, se ven blanquecinas. Todo el mundo lo conocemos como calcificaciones. Así dicen, es que a mí ya me dieron una calcificación y es maligno. Recuerden que las células dejan de funcionar y si una célula se junta con varias, se hace el tumor y ese tumor literal va perdiendo su función. Empiezan a tener incluso un endurecimiento, para que me entiendan, y este tumor se ve de esta manera, blanco, muy blanco. Este tipo de situaciones así lo podemos identificar. Digo situaciones porque una mujer puede tener solamente una tumoración, a lo mejor solamente identifica una pequeña bolita. Hay otras que dicen, ¿saben qué otra? Pues siento varias, pero no me duele. Entonces, así hay que dar seguimiento con estas identificaciones. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? Yo honestamente, y aquí se los digo, a grandes rasgos el tratamiento va a depender de cada persona. Y a veces no solamente en cáncer de mama, en cualquier situación. Hasta en una gripa, cada tratamiento es diferente para cada persona. Lo que ya conocemos y lo más típico es tratamiento local. ¿A qué nos referimos con la mastectomía? Aquí lo podemos ver. La mastectomía no solamente es retirar la glándula mamaria, sino también toda aquella cadena de ganglios linfáticos que van desde la parte baja de la axila hasta incluso en la parte lateral del tórax. Toda esta región se retiran los ganglios linfáticos. La mastectomía radical para nosotros es importante porque lo inicial es identificar que no haya células que se hayan quedado por ahí varadas en cualquier ganglio linfático y que nos puedan dar complicación en un tiempo temprano, en 2, 3 años, y que vuelvan a recaer. Entonces, por eso se hace una mastectomía radical, para quitar toda esa gran cantidad de ganglios linfáticos. Y bueno, en algunas situaciones se da junto con radioterapia. Hay ocasiones en las cuales el cáncer ya es muy avanzado y se les dan tratamientos para enfermedad sistémica. Nosotros les llamamos enfermedad sistémica porque hay que atacar aquellas células que hayan viajado, por ejemplo, aquellos que tuvieron metástasis en pulmón, en hígado, que tuvieron afección en hueso, en esta región local. Entonces se les da tratamiento con quimioterapia, que es tratamiento intravenoso, tratamiento hormonal, se les dan medicamentos tomados casi por 2, 3 años, tratamientos biológicos o incluso una combinación de todo esto puede tener una persona. El tratamiento de cáncer, lo importante para nosotros es decirles qué hacer, porque a veces de por sí, incluso el diagnóstico, no solamente a nuestra persona, incluso en un familiar, es como un balde de agua fría para todos. Y esto provoca, obviamente, pues que a veces nos perdamos, nos sentamos en el limbo y decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Hay que recordar que con el tratamiento nosotros es importante, pues, resguardar la calidad de vida. Y bueno, el cáncer de mama, a final de cuentas, lo importante para nosotros es prevenirlo, no solamente en el mes de octubre. Yo aquí se los menciono, 19 de octubre, y se los recuerdo, es el día contra el cáncer de mama. Pero todos los días para nosotros es importante tener una revisión. En cualquier momento de nuestra vida hay que difundir no solamente la información con nosotros o con nuestros más cercanos, sino a lo mejor también con aquellos que tenemos una empatía, mujeres, hombres, aquellos que hayan tenido, incluso a veces decimos, híjole, tuvo cáncer de mama, no le voy a decir nada, pero
¿Por qué no a lo mejor yo preguntarle para poder prevenir en mí misma? Y bueno, lo importante, cuidar de nuestro cuerpo, no solamente la autoexploración, sino el estilo de vida, cambiar incluso, en este caso, actividades, hábitos alimenticios, también ayudan a hacer una prevención óptima. Revisarse es prevenir, recuérdenlo. Aquí ya nada más un dato que yo agrego es, recuerden que después el diagnóstico, después incluso durante el tratamiento, no se queda solamente ahí estancado. La enfermedad afecta en cualquier situación, no solamente en nuestro estilo de vida, en nuestro ámbito laboral, sino también en nuestro ámbito psicológico, en nuestras relaciones de familia. Entonces, hay fundaciones en México que se apoyan para poder mejorar este tipo de situaciones o por lo menos brindar un apoyo extra. Les repito, es una enfermedad que afecta no solamente a nuestra persona, afecta en cualquier núcleo y nos ayudan de manera oportuna. Un ejemplo, Fundación CIMAP nos ayuda en este caso en una detección oportuna porque ellos también se dedican a hacer campañas de mastografía, también apoyan de manera psicológica, brindando orientación, brindando en este caso seguimiento en pacientes y en familias que tengan algún decaimiento por esta enfermedad y así sucesivamente. Nosotros a lo mejor decimos, es que el doctor solamente va, nos dice, está bien, y nos saca del consultorio. También tenemos infinidad de información, recuerden acercársenos para poder descartar cualquier duda. Para eso estamos, para resolver desde lo más insignificante hasta a lo mejor lo más complicado y buscar alternativas. Muy bien, no sé si al momento tengamos alguna duda, algún comentario. Dejamos el micrófono abierto. Yo tengo una duda. Buenos días. Muy buen día. Una pregunta que me gustaría saber si la fibrosis mamaria, si no es tratada, podría llegar en cualquier momento a causar cáncer de mama. Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio. No, este tipo de enfermedad es muy diferente. La fibrosis como tal es simplemente que la glándula mamaria va haciéndose pequeña y va haciéndose de esta misma manera dura. Las células en este punto no pierden su función, simplemente van haciéndose pequeñitas, van involucionando, vaya la palabra, pero su función sigue siendo la misma. A diferencia del cáncer, y estoy hablando a lo mejor también incluso no solamente de fibrosis, sino de nódulos, porque también podemos tener nodulaciones mamarias que son únicas y no son malignas, o tumoraciones benignas. En este tipo de situaciones, la función de la célula no se pierde, función sigue igual y estos no desarrollan o no evolucionan a cáncer de mama. Gracias. Doctora Maritza, tenemos una pregunta en el chat. ¿En adultos mayores, no importa la edad, hay que hacer la prueba contra el cáncer de mama? Qué buena pregunta, y aquí a veces es lo más típico preguntar de, bueno, ¿y hasta cuándo podemos ya dejar de hacerlo? Porque a veces decimos, sí, es tedioso estar yendo mes con mes, incluso a lo mejor año con año, a la revisión de un estudio de mastografía y estarnos sometiendo al estudio. No, a partir de los 80 años de edad se puede parar de hacer este tipo de revisiones. Incluso se les comenta, si tienen 3 mastografías limpias, estamos hablando de una clasificación 0, 1 y 2 de mastografía en BIRADS, después de la tercera evaluación, a partir de los 65, 70 o 75 años, se puede dejar de hacer la mastografía y pueden solamente guiarse nada más con la autoexploración. Ya honestamente, a partir de los 80 años ya no es necesario realizar el estudio, ya incluso por normatividad de nosotros, ya porque la Secretaría de Salud dice ya no es necesario, se puede dejar de hacer. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En hombres, ¿qué especialista es el que atiende los padecimientos de mama? Bien. Importantísima pregunta, porque a veces, así como mujeres, decimos, ¿ya dónde vamos? ¿Vamos con el gineco? ¿Vamos con el urólogo? Entonces, igual. En hombres, el médico que ve de manera inicial el padecimiento es ginecólogo. Vaya la palabra, aunque a veces digan, pero es que soy hombre, doctora, ¿por qué voy con el ginecólogo? Porque son los que tienen la especialidad
y la técnica, incluso yo les diría el antecedente, porque son muy visuales, ya ellos tienen una capacidad clínica para identificar, incluso la radiografía se las muestran y dicen, sí, es cáncer. Entonces, aunque seamos hombres, hay que acudir a la valoración con ginecólogo, ginecóloga. Recuerden que igual hay médicos y médicas de esta área, entonces al que sea de su especialidad. A final de cuentas, recuerden, el ginecólogo no se queda con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se les da un seguimiento, no solamente con el gineco, se les da seguimiento con el oncólogo, se les da seguimiento con el internista, a lo mejor si tienen antecedentes de ser hipertensos, diabéticos, o a lo mejor tienen alguna enfermedad inmunológica como, por ejemplo, lupus, dermatitis, bueno, se les da seguimiento con todas esas especialidades, pero el inicial, ginecólogo. ¿Qué pasaría? Ahora sí, aquí a lo mejor yo extra que yo les agrego. A veces detectamos, porque así lo mencionan, incluso nuestras pequeñitas que son las que empiezan con esa carga hormonal a partir de los 10, 11, 12 años y empiezan con los brotes mamarios, dicen, mamá, es que me duele la mama, no tolero la ropa, y así luego a veces dicen, es que ya le compré un sostén, doctora, y necesito saber si sí se lo puede poner porque le duele, y hacemos la revisión y detectamos algo. El primero para valorarlo, en este caso, sería pediatría. Ya en caso de que de plano a lo mejor identifiquemos mayor lesión, e incluso el pediatra detecte 2 o 3 bolitas, se manda literal igual con ginecología. Aunque sea menor de edad, ya el seguimiento se les da con ellos porque honestamente les repito, son los especialistas. Perfecto, muchas gracias. Una vez que se ha confirmado que se trata de cáncer, ¿se debe retirar la glándula mamaria incluso si la detección es temprana? Lo recomendable es que sí, honestamente, ya en procesos de solamente en procesos de nodulaciones, como lo mencionaba Jorge, nuestro compañero, en otras enfermedades, se puede solamente retirar el tumor y quitarlo. Pero si ya hay una detección de cáncer, recuerden que a veces decimos cáncer es malo, así a veces lo detectamos. Cáncer es malo, sí se sugiere hacer una mastectomía por lo menos radical para evitar complicación. Dependerá mucho también de cada persona. A veces decimos, pero pues mejor que nada más nos retiren la glándula, doctora, mejor me quiero, pues, evitar todo el proceso de una mastectomía radical, porque sí, hay dolores, hay secuelas, y quiero evitarlo. Pero se les comenta, ¿saben qué? Sí, pueden hacerlo, pero no es lo recomendable porque a lo mejor en 2, 3 años puede evolucionar a algo peor, a una metástasis o una afección ya de hueso o músculo. Entonces, aquí en estas detecciones sí se les comenta, médicamente la mastectomía sería la elección. Ya otras cosas como solamente una biopsia o solamente quitar lo afectado no es lo más recomendable porque puede evolucionar y ya lo hemos visto, honestamente. No solamente 1 o 2 casos, hemos visto varios casos en los cuales evoluciona muy rápido, incluso en meses, y pueden tener complicaciones graves. Perfecto, muchas gracias. Nos menciona aquí Rebeca, en cuanto a la reconstrucción mamaria, ¿hay algún programa o fundación que apoye este proceso? Sí, de hecho, incluso la Fundación CIMAF junto con la Fundación ALMA, año con año hacen una como campaña de un mes. Normalmente es en el mes de octubre, pero pueden tener incluso reconstrucciones en caso de que se soliciten. Y obvio, también aquí en caso de que sean candidatas, porque luego a veces mencionamos y decimos, bueno, yo ya me traté de cáncer de mama, ya llevo 2, 3 años en seguimiento, ya quiero mi reconstrucción. Entonces, aquí ellos también se encargan porque tienen médicos que se apoyan en esta fundación, que dan también el servicio con cirugía reconstructiva para ayudar a mejorar esta calidad, porque a veces no todas las personas son candidatas a la cirugía. Entonces, se hace una evaluación previa y se les da seguimiento para inicialmente ver si pueden realizar una cirugía reconstructiva y si no, bueno, darles el tiempo de espera para que su cuerpo se recupere, para que se pueda estabilizar y ahora sí poder hacer este tipo de cirugías. Pero sí, año con año, en el mes de octubre se realizan este tipo de campañas con la Fundación CIMAF. Perfecto, muchas gracias. Si una mujer tuvo una histerectomía, pero tiene antecedentes familiares de cáncer de ovario, ¿también se recomienda seguir haciéndose estudios de mamas?
Aquí en este caso, a lo mejor y va por el hecho de que, bueno, también este tipo de cáncer puede ser desarrollado. En este caso se les comenta, independientemente de que tengan cáncer cervicouterino, tumoraciones o cáncer de ovario o cualquier otro tipo de cáncer, la revisión de mama es honestamente anual. Y aquí sí yo se los menciono, no tiene nada que ver uno con otro, a excepción, ojo, a excepción, aquellas mujeres que hayan tenido cáncer cervicouterino. Cáncer cervicouterino, a estas mujeres sí se les da, obviamente, un medicamento. Esto ya es aparte, yo se los menciono, se les da un medicamento que ya se identificó que a largo plazo puede provocar nodulaciones o tumoraciones en la mama. Y me dirán, bueno, doctora, entonces, pues, si me lo dan para el cáncer de mama y me trata el cáncer de mama, el cáncer de cervicouterino, ¿por qué me va a dar cáncer de mama? Porque es un efecto secundario del medicamento. Entonces, aquí sí de ley, aquellas mujeres, y sí se los digo, mujeres que hayan tenido cáncer cervicouterino y estén bajo tratamiento, ellas sí de ley, no hay vuelta de hoja. Hay nada de que se me pasó, este año no me lo hice, no. Ellas sí de ley se tienen que hacer la revisión año con año, incluso si es posible cada 6 meses con un ultrasonido para descartar que no evolucione esa tumoración en la mama. Solamente en esas situaciones sí. Cáncer de ovario, incluso cáncer de cualquier otra cosa como pulmón, hígado, páncreas, incluso hueso, no hay problema. Ellos pueden, sin ningún inconveniente, una vez al año, hacerse la revisión y la autoexploración mes con mes, no pasa nada. Y la mastografía una vez al año. Pero con cáncer cervicouterino, eso sí, no hay vuelta de hoja, de ley se tienen que hacer la revisión. Perfecto, muchas gracias. En su experiencia, ¿ha conocido de algún paciente que haya sido detectado con cáncer de mama a través del uso del brasier detector de cáncer de mama desarrollado por Julián Ríos? ¿Lo recomienda? Qué buena pregunta y esto porque no hay como más que un protocolo, y así se los digo, para este tipo de dispositivo. Se los menciono en primera, no es de la accesibilidad de todas. Entonces, este tipo de dispositivo se utilizó mucho en la fundación, en una fundación que nos apoyó por parte de la UNAM a conseguir el dispositivo. Y solamente se detectó dato de una tumoración benigna en una mujer de 35 años de edad. Solamente yo en mi experiencia que haya tenido contacto con ella en esa situación. De ahí en fuera, honestamente, como les repito, como no es un acceso de todas las mujeres o que digan, sí, yo tengo uno, doctora, ¿me lo puedo poner? Perfecto, está bien, no hay ningún problema, pero que sea como igual un gold estándar para nosotros decir, sí, úsenlo porque sí es benéfico y sí les va a ayudar y sí es una inversión que puedan hacer. Les diría, hay situaciones más económicas, incluso hasta un ultrasonido sale más económico que este dispositivo. Perfecto, muchas gracias. Si se tiene genética de cáncer, ¿es recomendable retirar la mama aunque no haya diagnosticado en la persona? Por recomendación, aquí hay muchas cosas que se les comenta, incluso este tipo de estudios genéticos o los tamizajes, porque así se llaman, tamizajes de cáncer de mama, se pueden realizar incluso en mujeres que deseen y que tengan la posibilidad también económica y sean candidatas para realizar el estudio, porque es un estudio también caro. Si se detecta y se determina que sí a lo mejor tienen el gen BRCA2, un ejemplo, el BRCA2 es aquel que sí se identifica en mujeres de línea directa, no en hombres, en mujeres de línea directa, y dicen, pues, ¿sabes qué? Tienes 35 años, sí tienes el gen. Aquí se les comenta y se les dice, podemos hacer una revisión cada 6 meses y sin ningún problema puedes tener tú incluso una vida reproductiva normal, te puedes embarazar, puedes dar lactancia si ustedes quieren. Pero recuerden que la decisión la toman ustedes. Honestamente, nosotros como médicos estamos para apoyarles, darles todas las ventanas abiertas y decirles, podemos hacer esto, 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 pero la decisión queda en cada persona. Lo recomendable sería que si no van a tener a futuro ningún embarazo ya después, ningún hijo, no desean, no están en sus planes, lo pueden hacer. De lo contrario, si hay esa duda de si a lo mejor si quiero ser mamá, quiero a lo mejor en este caso tener un bebé, quiero dar lactancia, bueno, se les comenta, hay otra posibilidad antes de hacer la mastectomía radical. Perfecto.
Si estoy en tratamiento por quistes y estoy tomando anticonceptivos, ¿esto eleva la probabilidad de padecer cáncer de mama? Llevo 3 años con el tratamiento. Muy buena pregunta. Los tratamientos con hormonales, y aquí sí se los mencionaba en las diapositivas de factores de riesgo, sí es una carga, aparte de la carga de nosotros hormonal que tenemos, y aparte le agregamos medicamento tomado o inyectable o en implante subdérmico, en cualquier presentación, es una estimulación todavía extra que le damos a nuestro cuerpo. Se recomienda no tener tratamiento con hormonales por más de 10 años. Aquí sí se les comenta, porque pues es muy típico que encontremos cualquier persona con uso de anticonceptivos. No es algo malo. Y aquí sí se los digo, no hay que satanizar los anticonceptivos, no, al contrario, se les da un buen uso, pero más de 10 años sí se les recomienda que ya no lo hagan, porque aquí sí estamos hablando de que 10 años, más aparte los años que nos duran para tener nuestra menopausia, pues es un largo periodo de tiempo. Entonces, después de esto, hay que mejor tomar alternativas con nuestro ginecólogo, médico familiar, médico general, para buscar otras situaciones, pero sí, se puede seguir utilizando durante ese periodo de tiempo. Y no, durante ese periodo de tiempo no se corre ningún riesgo de desarrollar cáncer de mama en poco tiempo, solamente en aquellas mujeres que tienen más de 10 años usándolos. Perfecto, muchas gracias. ¿Recomienda el uso de factor de transferencia si se está recibiendo quimioterapias? Sí, la verdad es que así se los digo, sí, se puede utilizar, no hay ninguna contraindicación, incluso factor de transferencia o interferón alfa, que algunos son también otras marcas que a veces utilizamos. Este tipo de sustancias pueden ser tomados, inyectados, pueden ser también, hay algunas presentaciones sublinguales que se consiguen, los pueden usar. Recuerde que ese tipo de situaciones mejora la condición del sistema inmunológico. Entonces, factor de transferencia o los interferones, incluso los lactobacilos que conseguimos también en farmacia, mejoran nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí lo pueden utilizar, y esto no solamente para el cáncer, para otras cosas. A veces se pierde cabello, se pierde la vitalidad de la piel, se pierde también las funciones intestinales, hay diarreas, gripas frecuentes. Entonces sí, es mejor utilizarlo a no tener ninguna protección. Perfecto. Si en un niño de 12 años aparece una bolita en su pezón que no le duele, pero que tiene el tamaño de un frijolito, ¿se debe tratar con un pediatra o con qué especialista? El inicial, yo sí les comentaba, es que acudiéramos con un pediatra, porque el pediatra es el que nos da la solicitud normalmente, y es lo más típico, de un ultrasonido. Puede ser incluso hasta con nuestro médico general, si tenemos médico general de cabecera. Cualquiera de los dos, lo inicial es revisión, porque eso es muy importante para nosotros. En los pequeños, como les decía, el brote mamario, que es apenas un pequeño botón, se puede diferenciar si es todavía de una glándula de un pequeño o si su cuerpo está reaccionando ya como si fuera la glándula de un adolescente. Entonces, lo inicial, pediatra. ¿Para qué? Para que se le dé seguimiento, y es importantísimo realizar ya el estudio complementario. Ok, perfecto. Si hay detección de nodos y fibrosis, ¿es normal la presencia de secreción lechosa? No, aquí sí no. Este tipo de situaciones hay que incluso descartar problemas que, en este caso, los nódulos estén produciendo o estén provocando una estimulación hormonal. Un ejemplo, y aquí se los explico. La glándula, cuando la tocamos, la estimulamos, o por ejemplo en el bebé que está con la lactancia, produce una hormona que se estimula aquí, que es la oxitocina. Actúa a nivel del cerebro, y el cerebro dice, glándula, tienes que hacer secreción láctea. Entonces, eso es lo normal. Pero cuando no hay ningún embarazo, no hay lactancia, incluso no hay ningún factor que nos diga el cerebro, hay que producir leche, cualquier situación, sí hay que dar seguimiento. ¿Por qué? Porque probablemente esa tumoración o esa pequeña nodulación esté estimulando con el roce de la ropa, o a lo mejor sea un tumor, en este caso, que nosotros le llamamos endocrino, porque de manera local hace que se estimule las terminaciones hormonales. Entonces, sí, no es normal que en fibrosis aparezca secreción láctea, y hay que descartar que sí no sea un nódulo, en este caso endocrino.
Muy bien. ¿Qué significa tener un cáncer con receptores hormonales positivos? Esto que mencionábamos, el ejemplo que yo les ponía, que sean células que sean productoras hormonales y que le estén dando señales a nuestro cuerpo, a nuestro sistema hormonal, porque es un eje que nosotros tenemos, un eje hormonal, y que le diga, ¿sabes qué? Haz esta función. Aunque no tengamos algo normal y algo fisiológico, nosotros le llamamos de esta manera porque es algo normal que debería de suceder. Entonces, este tipo de tumoraciones normalmente son los causantes, aquí como les mencionaba, de producción láctea. En algunas ocasiones tienen la secreción amarillenta como si fuera la primera producción de leche. Tiene como esa coloración amarillenta como la mantequilla. O en algunas situaciones llega a producir secreción láctea y llegan a tener secreción incluso de sangre. Este tipo de tumoraciones son estimuladores hormonales y la capacidad que tienen para que se desarrolle algo maligno es en muy poco tiempo. Honestamente, son los más complicados para nosotros porque a veces lo dejan pasar, les repito. Dicen, pues mi mama es para producir leche y así la voy a dejar 6, 7 meses y ya cuando me esté dando molestias voy a ir a la revisión. Quiere decir que ya fue un cáncer que fue de muy rápida evolución. Entonces son los más difíciles de tratar porque son cuando ya tenemos una detección muy tardía, incluso de una etapa muy avanzada. En estas situaciones, aquí sí se les comenta, estos yo les diría, a lo mejor no para asustarlos, pero sí para darles una señal de que no es normal y son los más complicados, hay que tener una valoración inmediata. Muy bien. Buen día. ¿El tamaño del seno influye o tiene algo que ver? Me supongo que con el cáncer de mama. No. Si lo relacionamos a que siempre tenemos una glándula mamaria más grande que otra, no hay ningún factor que desarrolle el cáncer en estas situaciones. Incluso la glándula mamaria de la mano dominante, para que me entiendan, si los que somos diestros, la glándula derecha es la que siempre va a ser más grande. Los que son zurdos, la glándula izquierda es la que siempre va a ser más grande que la otra mama, simplemente por la estimulación y la función de los movimientos que realizamos, nada más. Pero no es factor para desarrollar cáncer. Ok, muy bien. He escuchado varias veces que el consumo de algunos alimentos o medicamentos podrían prevenir o disminuir el riesgo de cáncer. ¿Esto es cierto? Y si sí, ¿cuáles son los recomendables? Los recomendables que nosotros manejamos para evitar cáncer de mama normalmente son aquellos que tienen fitoestrógenos. Y así los mencionan. Fitoestrógenos son aquellos estrógenos naturales. ¿Por qué? Porque en teoría los estrógenos específicamente tienen una protección local. Un ejemplo, camote, yuca, soya, ya sea la soya en frijol o la que ya viene en seca. Pueden ser también alternativas como bayas secas, incluso semillas desde nueces, cacahuates, que pueden mejorar de manera momentánea. Pero ojo, si los consumimos mucho tiempo, si los consumimos también por un largo prolongado y a veces hasta 7 días en la semana, todos los días, pueden provocar una mayor cantidad y es como si estuviéramos bajo un efecto hormonal. Entonces, sí tienen un efecto protector, sí se ha mencionado, pero también con precaución, igual que todo. Todos los medicamentos con medida son buenos. Y bueno, con respecto a que si hay un factor para evitar evitar el cáncer, no, la verdad es que recuerden que la función de las células es lo que se pierde. Y así sea que le demos el mejor medicamento, el mejor tratamiento, incluso tomemos el mejor interferón del mundo para prevenir nuestro sistema inmunológico, a final de cuentas la célula va a disfuncionar. Entonces, esto ya tiene que ver con el código genético. Aunque me digan, doctora, pero es que yo me cuidé súper bien, no fumo, no tomo, hago ejercicio, es más, hasta tomo mis suplementos, ¿por qué me dio cáncer de mama? Recuerden, porque se pierde la función genética de la célula. No porque no hayan hecho las cosas bien, sino porque literal hubo una célula que ya venía ahí en nuestro código genético disfuncional y hasta este momento se presentó. Entonces, pueden usarlos, no pasa nada. Pueden a libre demanda, en este caso también, a lo mejor decir, esta marca, puedo consumir esta marca, pero al 100% no va a prevenir el desarrollo de cáncer de mama.
Perfecto, muchas gracias. Pues hemos alcanzado el tiempo de este webinar, este espacio que se proporcionó para brindar esta información. Les agradecemos mucho a todos el tiempo que destinaron, las preguntas y dudas que se pudieron contestar y los invitamos nuevamente a los próximos webinars que tendremos en cada mes. Y también los invitamos a recibir asesoría de médicos profesionales, que en este caso pues son los médicos de salud interactiva, los cuales están para orientarlos y prevenirlos ante cualquier situación o enfermedad que padezcan. Le agradezco mucho a la doctora Maritza por este tiempo, por esta valiosa información y deseamos que todos tengan una linda mañana y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Maritza, que todos pasen un buen día. Muchas gracias a todos, muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias, buen día. Gracias. Buen día, gracias.